¿Qué tal? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto? Vemos una simple roca sacada de la tierra y de alguna manera se transforma en el acero que literalmente sostiene nuestro mundo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje increíble, desde la mina hasta las vigas de un edificio. La pregunta que nos va a guiar es precisamente esa. Es una transformación alucinante que involucra fuego, muchísima química y una escala industrial que es difícil de imaginar. ¿Listos? Muy bien. Vamos por partes. El primer capítulo de esta historia es entender la promesa que se esconde en la roca, o sea, las materias primas. Y es que miren, aunque el hierro es súper abundante en el planeta, para hacer acero no sirve cualquier piedra. Se necesitan rocas muy pero muy específicas que estén cargadas de este metal. Y aquí tenemos a los protagonistas principales. Hay varios minerales que contienen hierro, claro, como la siderita o la pirita, pero los que de verdad mandan en la industria son la magnetita y la hematita, por su altísimo contenido de metal. En el fondo son óxidos de hierro. Así que el primer gran reto es quitarles ese oxígeno para quedarnos con el hierro puro. Y aquí entra un concepto que es clave, la ley del mineral. ¿Qué es esto? Sencillo, es el porcentaje de hierro que de verdad se puede aprovechar de esa roca. Para que toda la operación sea rentable, la roca tiene que tener como mínimo un 40% de hierro. Si tiene menos, pues simplemente no vale la pena el esfuerzo. Ahora, antes de mandarlo al fuego, el mineral en bruto, como el que se ve a la izquierda, tiene que prepararse. Se tritura y se convierte en estas pequeñas bolitas uniformes que se llaman pellets. Y esto no es por estética, ¿eh? Es para que cuando entren al horno, todo el proceso de fundición sea mucho más parejo y eficiente. ¿Listo? Ahora sí, pasamos a la siguiente etapa. Nos vamos directo al corazón de fuego de toda esta operación, una estructura que es, de verdad, monumental, el alto horno. Esto que vemos aquí es un alto horno. Imaginen un reactor químico gigantesco que nunca, pero nunca, se apaga. Aquí es donde ocurre la magia, la transformación principal. Es la pieza central del método más conocido para producir hierro, el llamado método indirecto. El horno se va alimentando por arriba, como si fuera una lasaña industrial gigante. Se van alternando capas. Primero, el mineral de hierro. Después, el coque, que es básicamente carbón súper purificado y que cumple dos funciones. Es el combustible y además es el agente químico que le roba el oxígeno al mineral. Y por último, un fundente, como la piedra caliza, que sirve para atrapar todas las impurezas. Y esta imagen es genial porque nos muestra lo que pasa adentro. Conforme toda esa carga va bajando por el horno, la temperatura se dispara. Empieza en unos 400 grados arriba y llega a más de 1800 grados Celsius abajo. Una locura. En ese viaje infernal, las reacciones químicas le van arrancando el oxígeno al mineral, purificando el hierro poco a poco. Al final de este tremendo proceso, en el fondo del horno, tenemos dos líquidos. Por un lado, el que nos interesa, el arrabio. Esto es hierro fundido, pero con muchísimo carbono. Es la materia prima para hacer el acero. Y por otro lado, la escoria, que es una capa de todas las impurezas derretidas. Lo ingenioso, como la escoria es menos densa, flota sobre el arrabio, y así es súper fácil separarlos. Pero momento, que el viaje no termina acá. Ese rabio tiene tanto carbono que lo hace súper duro, pero a la vez muy quebradizo. Imaginen algo como el vidrio, no sirve para construir nada. Así que ahora viene el paso final, el gran refinamiento, para convertirlo por fin en acero. Y aquí está el secreto de todo, ¿eh? La gran diferencia entre ese hierro frágil y el acero fuerte y flexible que conocemos, todo, absolutamente todo se reduce a controlar con una precisión de cirujano la cantidad de un solo elemento, el carbono. Para lograr ese control, los ingenieros y metalúrgicos usan este mapa, el diagrama de fases hierro-carbono. Pensemos en él como el gran libro de recetas del acero. Les dice exactamente qué propiedades va a tener el metal según cuánto carbono tenga y a qué temperatura esté. Es la ciencia detrás de la fuerza. Y aquí está la clave de todo. El arrabio que salió del alto horno tiene como un 4% de carbono. El truco para convertirlo en acero es bajar esa cantidad a menos del 1.7%. Esa es la frontera. Por encima de esa cifra tenemos lo que se llama fundición de hierro. Por debajo tenemos los aceros. Este proceso de quitar carbono, que se llama afino, se hace en unos hornos especiales llamados convertidores. Básicamente se le inyecta oxígeno al hierro fundido para que ese oxígeno reaccione con el carbono sobrante y ¡pum!, lo queme y lo elimine en forma de gas. El que vemos aquí es un horno Siemens Martin, uno de los diseños históricos que permitieron hacer esto a gran escala. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro acero base, con la cantidad justa de carbono, se abre un mundo de posibilidades. Y esto nos lleva a lo que podríamos llamar un universo de aceros. A ver,
El acero no es un solo material. Podemos tunearlo. Añadiendo pizcas de otros metales, creamos aceros aleados con superpoderes. Por ejemplo, le pones manganeso y se hace más resistente al desgaste. Le pones níquel y es más tenaz, aguanta más los golpes. Y si le pones cromo, bueno, ahí tienes el secreto para que no se oxide. Un ejemplo que conocemos todos, el famoso acero inoxidable 18.8 de los cubiertos o las ollas. ¿Qué significa ese numerito? Pues es la receta. 18% de cromo y 8% de níquel. Así de simple y así de efectivo para que duren toda la vida. Perfecto. Ya vimos todo el proceso, pero ahora toca dar un paso atrás y mirar la foto completa. Porque hay que hablar del impacto de esta industria. Hay un número que, para bien y para mal, define el impacto ambiental de esta industria. Un número clave, 2. Ese número, 2, representa las toneladas de dióxido de carbono que se lanzan a la atmósfera por cada tonelada de acero que se fabrica. Es un recordatorio del tremendo desafío ambiental que enfrenta esta industria que es tan, pero tan fundamental para nuestro desarrollo. Y esto nos deja con una pregunta final. Queda para pensar. El acero, sin duda, forjó el mundo moderno en el que vivimos. La gran pregunta ahora es, ¿cómo vamos a hacer para forjar un futuro más sostenible usando este material que sigue siendo indispensable? Ahí se las dejo.